En primer lugar, este es un libro que involucra a Dios y al médico en el noble quehacer de curar desde el inicio de los tiempos de la humanidad, de los primeros tiempos de la humanidad hasta la actualidad, pero presentados, como veremos, en una forma totalmente diferente a como son las obras y tratados de las historias de la medicina escritas anteriormente, las cuales con mucho respeto son muy eruditas, son muy completas y me merecen todo mi respeto, pero adolecen de una circunstancia que yo presento en esta obra mía, que es, como veremos, la participación del médico, pero el médico presentado como personajes que viven como nosotros. De esto precisamente se diferencia este libro mío de las demás obras de la medicina. Las demás obras de la medicina, obras de la historia de la medicina, presentan un cortejo de héroes de la medicina, pero que son expuestos de una manera muy calendarizada y cuyos nombres son nombres que parecen personajes inertes, personajes químicamente puros, que no viven, son solo nombres, solo fechas. Y esto es un tratado muy aséptico, muy limpio, pero no tiene vida. Tiene efemérides, tiene nombres, tiene fechas, pero carece de sustancia humana, que es cada uno de los personajes. Y te voy a decir por qué. Porque cada personaje de la historia de la medicina vivió como nosotros. No está en una página allí con su nombre escrito. Imhotep, que fue el primer médico en la historia que registran las crónicas, o Galeno, o Andrés Vesalio, o Luis Pasteur, pero esos son nombres, sus hechos y sus fechas, pero no nos dice nada de el para qué. Nos dicen el quién y el cómo, pero no el para qué ni el para quién, menos aún el para quién. Te voy a poner un ejemplo que van a entender todos los lectores de nuestro querido público. Si yo digo en la historia que Miguel Hidalgo tocó la campana de Dolores el 15 de septiembre de 1810, es un nombre, un acto y una fecha. Pero, ¿por qué la tocó? ¿Para qué la tocó? Y la respuesta es un no para qué. ¿Para quién la tocó? Y entonces eso mismo pasa en la historia de la medicina. Teófilo René Laennec inventó el estetoscopio para oír, pero eso es un dato, como decía yo, químicamente puro, aséptico, pero está muy estéril, muy inerte. ¿Para quién lo inventó?
¿Cómo fue la vida de Lenec? ¿Quién era Lenec? ¿Era rico o era pobre? ¿Vivió soltero o casado? ¿Creía o no creía en Dios? ¿Fue feliz o era triste en su vida? Ese personaje es el que yo quiero rescatar en esta historia de la medicina. Hay que rescatar a los héroes de las páginas con nombres inertes para volverlos a la vida y traerlos ahora a la actualidad en una manera tan vivencial como si los estuviéramos teniendo aquí entre nosotros, porque merecen ser seres vivos, no seres de las páginas de libros. Mira, precisamente en esto, en que mis páginas contienen cronológicamente cada pasaje importante de la historia de la medicina y el personaje involucrado en esa historia. Pero ese personaje cobra vida en las páginas. Se hace un personaje que siente, que llora, que canta, que cree, que no cree, que es enamorado o que tiene ganas de tener proyectos y es un personaje como nosotros. Quiero que el lector sienta a cada personaje como si lo estuviera viendo, viviendo en este siglo. No nada más con un hombre allí pegado en una página y sin sustancia vital. En eso se diferencia esta obra mía con otras obras. Mira, hay dos obras que yo admiro mucho, que son la obra excelsa de don Arturo Castiglione, un italiano que presenta la historia de la medicina en 3 tomos, y otra de don Pedro Laín Entralgo, un español cuya obra está en 7 tomos, obras muy eruditas, muy bien investigadas, pero tienen, como decía, no le llamaría defecto, le llamaría ausencia de vida. Además tengo otra novedad en mi libro. Investigué en muchas obras de la medicina y en ninguna de las que investigué se presenta al médico más excelso que hemos tenido, que es Jesucristo. Los milagros de Jesucristo médico son presentados en este libro. Aquí presento a Jesucristo médico, pero no desde un punto de vista místico, que sí lo contiene, naturalmente, sino desde un punto de vista de cómo logra la curación el enfermo a través de la fe que tiene en este personaje, la hemorroísa. Si yo logro tocar su manto, seré sano. Hijo de David, gritaban los ciegos, ten piedad de nosotros. Y Jesús les decía, ¿crees que puedo hacer esto por ti? Sí creo, queda sano. Es el Jesucristo médico. Esto no lo presentan extrañamente, porque es un médico ahí,
No estoy hablando del Jesucristo que vino a presentarnos a Dios Padre y el reino de los cielos. Esto lo contiene, lo infiere, pero estoy presentando al Jesucristo médico. Esta es otra cosa, otra entidad inédita que presento también en uno de los capítulos de mi libro. Dios juega un papel fundamental en la vida de todos nosotros. Como decimos, Dios es amo y Señor de la existencia y no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. A partir de allí vamos a fundamentar la respuesta. El papel que juega Dios a través de la historia de la medicina es pilar fundamentalísimo. En los primeros tiempos, Dios obraba como en las religiones monoteístas, como un factor de fe, de esperanza, de compasión y de amor. Como Fabiola, la primer enfermera médica que obraba con estos factores de iluminación espiritual en la isla de Adriano, Fabiola. Entonces, a partir de allí empezó la práctica de la medicina, primero de una manera muy empírica, hasta llegar con Hipócrates y luego con con Claudio Galeno, que ya se hizo más evolutiva hasta llegar a la medicina del Renacimiento, en donde nos encontramos con una verdadera revolución. Andrés Vesalio, que era un médico creyente ante Dios, empezó a hacer disecciones en cuerpos humanos y se encontró con que las enseñanzas de Galeno tenían errores anatómicos y es el padre de la nueva anatomía y dedicó su obra De Humanis Corporis Fabrica a el espíritu divino que obra en el cuerpo humano. Luego viene, por esos mismos años, el doctor Ambrosio Paré, un cirujano que fue reclutado del hospital de Santa Marta para servir en el ejército francés. Y él curaba a los heridos con la misma terapéutica invocada por Juan de Vigo, que era aplicar aceite hirviendo, pero era un gran cristiano y sentía mucha compasión. Y un día se le ocurrió aplicar clara de huevo y un ungüento de almendras en lugar de aceite. Y dice, esa noche no pude dormir porque pensé que mis pacientes iban a amanecer infectados y amanecieron con las heridas mucho más curadas y sin dolor. Y entonces
es el creador de esa frase famosísima: yo cubrí las heridas de mis heridos, de mis pacientes, y Dios los sanó. Esa frase, yo digo que debiera de estar inscrita en todos los quirófanos que hay actualmente en el mundo actual. Pero luego sucede algo que modificó totalmente este estado de religiosidad de la medicina. Vienen los grandes descubrimientos científicos en la revolución industrial, en la revolución tecnológica, y la medicina avanzó a tal grado que se pudieron ver los microbios, obra del microscopio de Antonio van Leeuwenhoek, un alemán que se dedicaba a hacer cortinas, y puso lentes sobre lentes para ver si se veía mejor primero el tejido de las cortinas que estaba haciendo, y luego se le ocurrió poner una gota de agua sucia y vio que se movían unos pequeños microbios a los que llamó animáculos, y ahí empezó toda la revolución científica. Luego Harvey descubrió la circulación de la sangre, y todo esto fue determinando en los médicos que la medicina no tenía por qué hacerle preguntas a Dios, que la medicina creía resolver todos los enigmas del funcionamiento del cuerpo humano y de su curación, prescindiendo de Dios. Pero luego llega Pasteur y ve en su microscopio los elementos que lo llevaron a descubrir el gran remedio de la vacuna contra la rabia, que debiera de estar ahora muy de moda esa anécdota, para la vacuna del coronavirus, ¿verdad? Y bueno, y dijo Pasteur: comprendo que haya médicos que no creen en Dios porque ven las guerras, porque ven las catástrofes, pero no comprendo que haya ateos como viendo las estrellas y como viendo el microorganismo que estoy viendo aquí, lleguen a pensar que Dios no existe. Y entonces esta evolución crea ese conflicto entre los positivistas, los científicos, médicos científicos positivistas, y médicos científicos creyentes. Los positivistas creen médicos positivistas, y toda la ideología positivista cree en lo que se pesa, se mide, se palpa, etc. Y los creyentes creemos que hay algo sobrenatural capaz de curar al enfermo independientemente de los factores científicos. Y entonces empieza también la revolución del pensamiento creacionista, del pensamiento sobrenatural para curar a los enfermos. Y aquí es donde digo yo que todo enfermo, incluyendo los médicos, lo he visto esto yo, cuando el médico enferma, y el médico ateo, agnóstico,
enferma y siente venir la muerte de cerca, entonces sí, se le pone la fe que no tenía a flor de piel. Y entonces, cuando ese médico ve que está en inminencia de morir, hasta el diablo se vuelve sacristán y manda llamar al padrecito y ahora sí cree. Esto también lo consigno en las páginas y consigno el dato de Pasteur, que era un gran creyente y devoto del Santo Rosario. Este rosario que porto yo siempre, Pasteur lo rezaba todos los días antes de empezar sus labores. Entonces, este es un panorama que no tratan los demás libros de medicinas, pero quiero hacer una aclaración. Mi libro de medicina no es un libro fundamentalista de religión. Es un libro que pone los hechos históricos tal y como son. Porque se trata de un libro que presenta una historia de la medicina accesible para todo el público, diferente a todas las obras muy eminentes, pero muy eruditas solamente para círculos intelectuales médicos. Este es para la gente común y corriente como lo soy yo. Soy médico, pero soy persona común y corriente. Eso es por una razón. Por otra, porque allí va a haber la influencia de la ciencia, pero también la influencia de Dios, actuando en el cortejo de personajes cronológicos que lleva mucha investigación. Este libro está basado en investigaciones históricas. No tengo yo ninguna fantasía ahí en este libro. Todo es absolutamente auténtico, absolutamente autorizado por la ciencia y por la historiografía, pero también autorizado por el humanismo, la espiritualidad. San Pablo de Lelis y Santa Teresa de Calcuta fueron dos ejemplares de esta transición. Y ahora tenemos una medicina que se llama medicina sobrenatural, medicina que actúa con la ciencia, pero aliada con la fe. Y esto lo presento en este libro de historia de la medicina y culmino con una frase mía, diciéndole al Señor: tú que diste salud con tus manos divinas, concede que yo alivie con mis manos humanas. Esta es una conclusión de mi libro, de mi ser como médico científico y creyente, que escribió este libro para que la gente se diera cuenta, el público en general, de que la medicina es ciencia, es arte y es esperanza y fe en Dios nuestro Señor.